Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Introducción. ¿Por qué es importante el estudio de la actividad onírica? Al igual que la alimentación, el dormir es un acto necesario para nuestra supervivencia. Actualmente se conoce que el sueño es fundamental para el desarrollo óptimo del sistema nervioso central y para la ejecución de procesos cognitivos como la atención, aprendizaje y memoria. De la misma forma, la reducción de las horas de sueño en el individuo afecta directamente a la calidad de vida del mismo, generando un aumento de incidentes laborales, baja productividad, desarrollo de trastornos de estado de ánimo, etc. En particular, el sueño desempeña un papel para el desarrollo físico, emocional y del aprendizaje en niños y adolescentes. Por ejemplo, mientras los niños duermen, se libera la hormona de crecimiento o somatropina, que, si bien es cierto que se libera también durante el día, el 80% se secreta durante el sueño, es decir, en la noche. ¿Cuáles son las funciones culturales de las representaciones oníricas? Para comprender mejor este tema mostraremos algunos ejemplos. En el primer ejemplo se presenta el caso de José, un personaje bíblico. José es capaz de interpretar con detalle los sueños del copero y panadero del rey de Egipto, con el fin de ayudar a estos dos. En el segundo caso, encontramos una situación familiar. José interpreta el sueño de las 7 vacas flacas y gordas y las 7 espigas de trigo flacas y gordas del faraón. José le dice al mismo que tendrá una época de abundancia y después una de austeridad, y que por lo cual deberá de ser precavido con los recursos del pueblo si es que no quiere pasar hambre y necesidad. Con respecto al tercer ejemplo, se presenta el caso del dios griego Morfeo, quien es el dios de los sueños. Morfeo es el hijo de la personificación del sueño Hipnos y encargado de llevar sueños a reyes y emperadores. Morfeo se encargaba de inducir los sueños de quienes dormían y de adoptar una apariencia humana en ellos, permitiéndoles a los humanos huir por un momento de las maquinaciones de los dioses, situación que le hace acreedor de un castigo por parte de Zeus, ya que revela secretos a los mortales a través de sus sueños. A su vez, los oráculos griegos constituyen un aspecto fundamental de la religión y cultura griega. El oráculo es una respuesta dada por un dios a una pregunta muy personal, referido generalmente al futuro, como método de adivinación. Por otra parte, en tiempos recientes se presentaron dos casos famosos. Este es el caso de Martin Luther King y George Bush. I have a dream o Yo tengo un sueño es el nombre del discurso más famoso de Martin Luther King. Entre muchas otras cosas, Martin Luther King termina su discurso relatando que tuvo un sueño.
un sueño donde imaginaba un país donde los hombres y mujeres blancos y negros convivían sin ningún tipo de prejuicio, frase por la cual sería conocido uno de los discursos más famosos de la historia. De la misma forma, algo que marcaría la historia de Estados Unidos fueron las declaraciones del entonces presidente George Bush. Y cito: "Dios me ha dicho, George, ve y lucha contra esos terroristas de Afganistán", y yo lo hice. Y Dios me dijo, George, pon fin a la tiranía en Irak, y lo hice. Y ahora siento aún la palabra de Dios que me dice, da un estado a los palestinos y seguridad a los israelíes. Logra la paz para Oriente Próximo. Y por Dios, yo lo haré. Situación donde Bush justificaría su invasión a Irak y la expulsión de Saddam Hussein. Como observamos, las principales funciones culturales de las representaciones oníricas, vista en cada cultura y época histórica, son la búsqueda del significado de la vida y el deseo de querer controlar nuestro destino a base de decisiones correctas guiadas por dioses o entes supremos, es decir, es un intento del ser humano de querer controlar lo que le depara la vida. En sí, los sueños son instrumentos psicológicos que se usan como mediadores para la toma de decisiones. Sin embargo, ahora se sabe que los sueños no tienen función premonitoria alguna. Algunos científicos creen que los sueños son el basurero de la mente. Según la hipótesis del premio Nobel Francis Crick, los sueños constituyen procesos de expurgación donde las sinapsis se desintegrarían para eliminar información inútil e incluso eliminar conexiones que pueden ser perjudiciales. Definición de conceptos. ¿Cuál es la etimología del concepto de representaciones oníricas? Bien, significa referente a los sueños, tomado en el sentido de soñar y no tanto el de dormir. Es un cultismo proveniente del griego neiros, que significa sueño, incorporado al castellano en la primera mitad del siglo XX. Se vivía en ese entonces un periodo de auge del psicoanálisis freudiano, disciplina que introdujo la interpretación de los sueños como una herramienta del estudio de la mente humana. El sueño no REM y el sueño REM. El acrónimo REM significa Rapid Eye Movement, que en español sería el movimiento rápido de los ojos o el sueño MOR. El sueño no REM es el primer periodo de sueño. Debilita el estado de vigilia, pero permite que subsista el tono muscular. El sueño REM es el segundo periodo del sueño, en donde se presentan los sueños con historias. En este momento, el tono muscular no existe. Por eso es cuando queremos gritar en un sueño, no podemos. Además que los ojos y a la vez los músculos se paralizan. En ese momento es cuando soñamos y si nos despiertan, lo recordaremos. Además que también está caracterizado por la presencia del movimiento ocular y puede suceder por noche entre 4 y 6 de estos ciclos entre no REM y REM. Se dice que en el sueño REM se hace más denso y va aumentando paulatinamente y cuanto mayor es, más complejas y fantásticas son las ensoñaciones. Hoy en día el sueño se divide en 5 fases. Como podemos ver, la primera es la somnolencia, luego el sueño ligero, el sueño profundo, el sueño muy profundo y el sueño con historias. Las 4 primeras corresponden al sueño no REM y la quinta al sueño REM. La relación entre las duraciones entre las fases REM y no REM vienen genéticamente programadas. ¿Cuál es la función fisiológica de dormir? Se restablecen los almacenes de energía celular, además que se restaura la homeostasis del sistema nervioso central y del resto de los tejidos. Tiene un papel importante sobre los procesos de aprendizaje y la memoria. Se descubrió en los años 50 que entre el bulbo y el pedúnculo había un área que al ser estimulada despertaba el todo el cerebro. Esta área se le llama la formación reticular. Es así como se le conoce al SARA, al centro regulador de la vigilia, y el centro se mantiene despierto gracias a su excitación continua, difusa y relativamente homogénea. Si se presenta una nueva situación que exige un aumento de la actividad del cerebro, este envía fuertes impulsos hacia las regiones superiores. El arousal. Gracias a esta formación en la base del cerebro, la intensidad de la actividad cerebral y el grado de
espabilamiento, se acomodan constantemente en las diferentes circunstancias. ¿Cuál es la función psicológica de soñar? El sueño REM constituye el marco fisiológico de los sueños y por ello médicos y psicólogos están interesados en su estudio. Existen múltiples hipótesis sobre la función del sueño REM. Una de ellas, la que propone Ernest Harman, menciona que el sueño REM sirve para el restablecimiento bioquímico, en especial para la recuperación de dos hormonas, la de adrenalina y la noradrenalina. La mayoría de las hipótesis conectan el sueño REM con la elaboración de información en el cerebro o con el almacenamiento de datos memorísticos. Durante este sueño se elabora el material emocional o intelectual remitido y se almacena en el reducto más profundo. Joven propuso que el sueño REM brinda una especie de patrón de estimulación genotípica que remodela el cerebro durante el sueño. Sin embargo, aún son todas hipótesis. No se sabe con certeza para qué sirve el sueño REM. En la historia de la investigación de los sueños, vamos a hablar sobre los principales autores que han realizado un gran aporte a este rubro. En primer lugar tenemos a Alan Rechtschaffen, quien fue un investigador del sueño en la Universidad de Chicago y escribió el manual de instrucciones para la realización de poligramas de sueño junto a Anthony Cales. Sus primeros estudios de laboratorio fueron sobre el insomnio, narcolepsia, apnea de sueño y siestas. En segundo lugar tenemos a Wiles B. Webb, quien fue un psicólogo de la Universidad de Gainesville en Florida y fue una de las principales autoridades en materia de sueño. Publicó diversos libros y artículos relacionados con el estudio de los sueños. En tercer lugar tenemos a William C. Dement, quien fue el descubridor del concepto del sueño REM. Fue una autoridad en temas como la privación del sueño y el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. Fue el director de la Clínica de Alteraciones del Sueño en la Universidad de Stanford hasta el día de su muerte en 2020. En cuarto lugar tenemos a Michael Jouvet, quien fue un fisiólogo de la Universidad de Claude Bernard, pionero en la investigación de los procesos cerebrales inductores del sueño. Realizó experimentos con gatos con parálisis muscular durante el sueño REM. Con esto, logró descubrir que la generación del sueño REM depende de un puente dorsal intacto y que la anatomía del mismo se debe a la inhibición de los centros ¿qué rol juega motrices el en la lenguaje médula en la espinal. actividad onírica de soñar? Para responder esta pregunta, haremos un análisis por niveles. A lo largo de la evolución, todos los organismos vivos han desarrollado una estructura biológica específica para adaptarse a las características cíclicas del planeta Tierra. Esa estructura biológica se halla en todas las especies, desde las unicelulares hasta los organismos más complejos como los humanos. En mamíferos, dicha estructura se halla en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que actúa como un reloj interno produciendo los cambios externos de luz y temperatura para regular los cambios biológicos internos necesarios para la adaptación del organismo al ambiente. Aunque existen muchos tipos de ritmos biológicos, los más estudiados son los llamados ritmos circadianos, los cuales son ritmos biológicos que se encargan de la vigilia y el sueño, durante un periodo aproximado de 24 horas, las cuales permiten la adaptación de los organismos vivos al movimiento de rotación del planeta Tierra. Asimismo, en nuestro cerebro existe una estructura llamada formación reticular. Esta se ubica entre el bulbo y el pedúnculo cerebral. Está compuesta por dos subsistemas. Uno de ellos es el sistema reticular activador ascendente, o también llamada SARA, un circuito de varios núcleos que tiene como principal función ser el regulador de la vigilia y el sueño. Al obedecer a un ritmo biológico, el sueño es considerado un estado dinámico en el que se activan e inhiben distintas zonas del encéfalo. Por otro lado, cabe recalcar que todos los mamíferos cuentan con las famosas fases de sueño. En ellos se les suele llamar sueño sincronizado y sueño no sincronizado, a la fase no REM y REM, respectivamente, por lo que los investigadores deducen que esos animales también sueñan. Sin embargo, existen grandes variaciones en la duración de la fase REM, que van desde representar un 5,6% en macacos a un 46% en elefantes asiáticos, evidenciando así la diferencia filogenética que existe de acuerdo a su evolución. Continuando con el análisis ontogenético, vamos a hablar sobre cuál es la estructura de los sueños a lo largo de la vida. En primer lugar, los bebés presentan recién dos tipos de sueños a la 12ª semana. Estos sueños son el activo, que viene con movimientos oculares, contracciones musculares y respiración desacompasada, y el tranquilo, que se califica como sueño delta. Duermen más de 16 horas hasta establecer su ciclo de sueño.
En los niños se soportan 12 horas de vigilia sin siesta a la edad de 5 años, y en los adultos mayores de 30 años el sueño se vuelve más ligero, breve e irregular, y en mayores de 65 años desaparece por completo el sueño no REM. Siguiendo con el análisis ontogenético, vamos a hablar sobre la enuresis nocturna. En primer lugar, ¿qué es la enuresis nocturna? Pues bien, es la incontinencia urinaria que afecta al niño durante la noche. ¿Cuáles son las causas de la enuresis nocturna? Podría ser la incapacidad para reconocer cuando la vejiga está en su límite, o simplemente que el sueño del niño es tan profundo que no puede despertarse para ir al baño. E incluso hay casos donde los niños sueñan que están en el baño y orinan en la cama. Y por último, ¿con qué frecuencia se presenta la enuresis nocturna en niños o adolescentes? Esta condición se presenta en un 20% en niños menores de 5 años, en un 10% en niños de 7 años y en un 1 a 3% en adolescentes. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el lenguaje con los sueños. Para ello, vamos a ver el caso de Helen Keller. ¿Quién fue Helen Keller? Fue una niña que perdió la visión y el oído a los 2 años de edad, y sin embargo alcanzó un dominio de la lengua hasta llegar a convertirse en escritora. ¿Pero cómo pasó esto? Esto pasó porque ella aprendió a leer usando su sentido del tacto. Ella menciona que antes de aprender el lenguaje mímico, soñaba poco y raras veces. Sus sueños eran atolondrados y descontextualizados. Algo se caía de repente y con fuerza, y soñaba que su niñera la castigaba por ello, o también soñaba que encontró el comedor con muchos plátanos pelados y sabrosos, ya que a ella le gustaban mucho. A medida que aprendía más, soñaba más. Y entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra que el lenguaje es una variable asociada al incremento y organización de la representación onírica o de los sueños. Continuando, vamos a ver la teoría que tenía Freud de los sueños. ¿Cuál era esta teoría? Bien, pues en un tiempo en donde se dudaba si los sueños podrían o no tener significado, Freud decide tomárselo en serio y hacer de estos sueños un objeto de estudio científico. Él elaboró a partir de la nada una teoría, antes incluso de saber qué soñaban las personas. Freud decía que los sueños son una manera del consciente de calmar los deseos sexuales del inconsciente para impedir que el durmiente se despierte de manera brusca. Ahora vamos a ver la neurosis infantil. ¿Qué es la neurosis infantil? De acuerdo con Freud, la neurosis es una afección producto de la represión de los impulsos sexuales hacia el objeto de amor materno y los deseos de parricidio del padre. Sin embargo, normalmente se relaciona a la neurosis infantil con los miedos y fobias que el niño puede presentar. Para explicar mejor el concepto de neurosis infantil, vamos a relatar el caso del hombre de los lobos. Este hombre se llamaba Sergei. En su sueño, que tuvo lugar cuando el paciente tenía 4 años y medio, veía cómo la ventana de su habitación se abría sola. Era invierno. Sobre las ramas de este enorme nogal se veían 6 o 7 lobos totalmente blancos. Tenían grandes colas como los zorros y enderezaban las orejas como los perros. Estaban quietos y lo miraban insistentemente. El niño sintió terror y despertó entre gritos, con la sensación de que el sueño había sido muy real. ¿Y qué era lo que interpretaba Freud de este sueño? Bien, pues Freud descubrió que a la edad de 1 año y medio el paciente había presenciado una escena de coito entre sus padres, lo cual lo había excitado sexualmente. Desde ese momento, el paciente guardaba un deseo de tener coito con su padre. En su sueño, las largas colas de los lobos representaban la necesidad de castrarse, ya que el tener pene le impedía tener coito con su padre. En resumen, el sueño representaba el deseo sexual reprimido que él sentía por su padre y que el hecho de tener pene le impedía tener coito con él mismo. A continuación vamos a hablar de la satisfacción de los sueños. Freud, poco antes de morir, formuló una teoría. Esta es la teoría de la satisfacción de los sueños. Esta se basaba en que los sueños eran una forma de satisfacer los deseos sexuales reprimidos que los individuos tenían.
Pero entonces, ¿dónde quedan las pesadillas? Ya que en vez de ser una sensación satisfactoria, era una experiencia más bien desagradable. Freud terminó interpretando este tipo de sueños como el deseo de ser castigado o de sufrir. Al morir, Freud despachó por completo esta teoría. No obstante, también mencionó que el concepto de los sueños no se aleja mucho de su teoría, ya que inconscientemente los sueños desagradables o pesadillas son, al fin y al cabo, satisfacciones a los deseos del durmiente. Para terminar con el análisis ontogenético, vamos a hablar del sueño REM y la sexualidad. Aquí Freud hace referencia a las erecciones que tienen los hombres desde que son pequeños infantes, los cuales son relacionados con la vejiga llena, así como también el alza de temperatura en el clítoris por parte de las mujeres. Todo esto sin tener excitación sexual alguna. Freud lo plantea de este modo. Durante el sueño, la parte inconsciente de la psique hace aflorar los deseos sexuales que tiene el durmiente. Sin embargo, el intelecto no está enterado de estos deseos, pero el cuerpo está listo para tener coito. No obstante, no tiene sentido relacionar el sueño REM con los sueños, ya que cuando se está en esta fase, por el cuerpo pasan distintas corrientes vegetativas. Estas corrientes vegetativas estimulan distintas partes del cuerpo, tales como el corazón, los pulmones, los intestinos, etc., que podrían ocasionar la erección del pene y el alza de temperatura en el clítoris de la mujer. Análisis microgenético. Liberación del freudismo. Es necesario resaltar que para la continuación de la investigación de la actividad onírica, se tiene que liberar del freudianismo. Aún nos quedan interrogantes para resolver. ¿Acaso los sueños son un entrenamiento para la vida? ¿O son una compensación a lo que la vida no proporciona y por lo tanto representa la parte abandonada y subdesarrollada de nuestra psique? ¿O durante el sueño imprimimos en el cerebro nuestros caracteres heredados? Es verdad que al soñar filtramos las experiencias significativas del día y consolidamos en la memoria lo que ésta ha de retener de ella. ¿Soñamos por una necesidad psíquica o, por el contrario, los sueños son el producto secundario, insignificante y casual de un proceso fisiológico? Son preguntas que se podrán responder cuando se descubra el enigma del sueño REM, su base fisiológica y con mayor precisión cómo funciona el almacén de la memoria. De igual forma, es importante destacar el trabajo hecho por Alan Baddeley y su modelo de memoria operativa. Alan Baddeley explica que la memoria operativa trabaja conjuntamente con las memorias a largo plazo semánticas y episódicas. A su vez, explica que la memoria operativa tiene dos operarios, el bucle fonológico que activa el hemisferio izquierdo y la agenda visoespacial que trabaja con el hemisferio derecho. Es así que el papel de los hemisferios en los sueños es muy importante, como podremos visualizar en las siguientes explicaciones. Las pesadillas adultas. Las pesadillas adultas son sueños que aparecen en la etapa REM y aparecen en la segunda mitad de la noche, donde más se sueña. En las mujeres se manifiestan 3 veces más a menudo que en los hombres y pueden presentarse incluso hasta la muerte. En las pesadillas frecuentan temas como la caída al vacío, ataque al sujeto, un amigo cercano en grave peligro perseguido, etc. Según Ernest Harman, parece que existe cierta relación entre las pesadillas, la creatividad y la esquizofrenia. Es decir, entre las personas que sufren más pesadillas se encuentran aquellas ligadas a profesiones artísticas y familiares con esquizofrenia superior a la media. Los sueños y cuasi sueños. Hoy se sabe que los sueños no son exclusivos de la fase REM, sino que también podemos soñar en la fase no REM. Pero estos sueños son de otro tipo y se presentan de diferente medida. Algunas experiencias de las que se tiene conciencia durante el sueño son más parecidas a sueños, es decir, una larga y detallada serie de hechos que suceden en escenas o estaciones relacionadas con otras, y otras que son más realistas, fragmentarias, más cercanas a las ideas. Según el estudio de Orlinsky,
Si bien es cierto que en el sueño no REM se dan más pensamientos, no es diferenciable de los sueños de la fase REM y por lo tanto la actividad onírica no constituye un patrimonio exclusivo del sueño REM. Memoria y sueño REM. Imágenes durante el adormecimiento. Se denominan fenómenos hipnagógicos. Estas son alucinaciones que se distinguen de los sueños porque no desarrollan ninguna acción y el soñante es un mero espectador. Son en su mayoría de carácter desagradable. En estos sueños aparecen figuras geométricas, formas amenazadoras o monstruos. El sujeto oye su voz o de sus familiares y contempla imágenes entrecortadas sin desarrollo que solo ocasionalmente se completan en escenas breves y realistas. Se dan poco antes de dormir y el monólogo es común en esta etapa. Como mencionamos antes, estos fenómenos se encuentran ligados a la teoría de Alan Padelli, ya que en la memoria operativa se encuentra un componente atencional, el ejecutivo central, y un componente fonológico, el bucle fonológico, el cual se manifestaría como un discurso interno cuando una tarea es realizada, permitiendo la mantención de la información puesta en juego durante esta. Las personas, memorias a largo plazo explícitas, semánticas y episódicas. ¿Con qué sueñan las personas? Contenido semántico de los sueños. ¿Con qué sueñan los niños? En niños de 3 y 4 años de edad, el 33 a 45% sueña con animales. En mujeres adultas, sueñan más con contactos amistosos, más sentimientos y más contenidos familiares. En hombres adultos, estos sueñan con otros hombres, con agresiones, desgracias y ambición. En el adulto, el 44% de sus sueños son de temática familiar, en su mayoría creada por el sujeto. El 29% de los sueños aparecen allegados, amenazados, heridos, agonizantes o muertos, y en el 8% son perseguidos o atacados. En el adulto, el 6% trata sobre su trabajo, el 5% son caídas a través del espacio, el 1% trata sobre comida, el 1 a 6% muestran actos de violencia sexual. Con respecto al lugar de los sueños, el 33% sueña con que se desarrolle en su casa, el 15% en medios de transporte, el 10% en la calle y el otro 10% en fiestas, en la playa o en otros lugares de diversión. La desgracia, 46%, es mucho más frecuente que el éxito, 17%. Y en cuanto a emociones, destacan la angustia, 14%, la ira y la sorpresa, cada una 10%, la amistad 7%, la tristeza 5% y la vergüenza 1%. En conjunto, pues, mucho más sensaciones desagradables que placenteras. El sexo y la edad determinan decisivamente el contenido onírico, en tanto que el nivel de formación, la clase social y la raza apenas lo hacen. El papel del sistema límbico en el contenido semántico de los sueños. La amígdala, una estructura situada en cada uno de los lóbulos temporales del cerebro del sistema límbico, se encarga de coordinar las emociones. Este órgano está conectado a otras estructuras, entre las que se encuentran el hipotálamo y el córtex prefrontal. El hipotálamo se encarga de regular el organismo y por lo tanto también regula los ciclos de sueño y otras funciones corporales que influyen en las reacciones emocionales. En cuanto a mecanismo regulador, esa región del encéfalo es la ejecutora de las emociones, incluidas la felicidad, la tristeza, la agresividad, el erotismo y el apareamiento. Asimismo, el córtex prefrontal, que es la sede de la función ejecutiva y de la autoestima, regula las emociones y su influencia sobre el pensamiento y la memoria. En conclusión, las emociones forman parte del sistema de alerta del cerebro y están estrechamente relacionadas con los primitivos mecanismos de supervivencia. A su vez, nuestra experiencia emocional subjetiva está cambiando constantemente mientras el cerebro supervisa las oportunidades y las tensiones de un mundo social cambiante y busca la respuesta adecuada. Sin esas valoraciones emocionales, veríamos el mundo como una serie de acontecimientos aleatorios sin ningún punto de referencia, es decir, sin ningún sentido de identidad. La conciencia desacoplada.
Se constató que los estímulos externos pueden incorporarse perfectamente en los sueños, pero incluso los estímulos más significantes son, en casi la mitad de ocasiones, totalmente ignorados por el rector de la actividad onírica, que procede de forma muy laxa, como se ha comprobado en la investigación de los estímulos internos. Por lo tanto, los sueños se sirven de estímulos internos y externos indiferentemente, pero solo de forma ocasional y totalmente impredecible. A su vez, la autoinspección de la conciencia desaparece durante el sueño, pero no siempre ni por completo. Por esto es que a veces nos damos cuenta que hay algo extraño o imposible durante el mismo. Un ejemplo de esto es el caso de Alfred Maury, quien soñó una larga historia. Durante la Revolución Francesa era llevado ante un tribunal y posteriormente conducido a la guillotina. En este momento, Alfred Maury se despertó y comprobó que el baldaquino de su cama había caído sobre su garganta. Un claro ejemplo de que los estímulos externos pueden incorporarse perfectamente en los sueños. Y sueño REM. La teoría fisiológica de McCarley y Hobson. En la parte superior del tronco cerebral se encuentra un campo de grandes neuronas que chispean periódicamente. Cuando lo hace, domina el sueño REM y se da la pérdida de tonicidad muscular en el sujeto soñante. Simultáneamente, las macrocélulas envían impulsos a las regiones cerebrales en las que se reside la visión, el oído, la capacidad locomotriz y el equilibrio. Esta sería la causa de que los sueños sean gráficos, no se presentan sueños sin imágenes y los olores y sabores estén casi ausentes. Asimismo, también explicaría por qué estamos en movimiento o presentando caídas durante estos. Un caso en particular sería el de las personas ciegas. Estos sí sueñan, pero carecen de movimientos oculares. A su vez, para los investigadores, el sueño es un intento de la conciencia en el sentido de transformar en historias comprensibles aquellas activaciones espontáneas y sin sentido de partes aisladas del cerebro. ¿Cómo son las personas ciegas? En el caso de que la ceguera se dé en torno a la edad de 6 años, el individuo seguirá soñando en imágenes durante la edad adulta. Si es el caso contrario o es ciego de nacimiento, sus sueños, solo con mucho esfuerzo, serán imaginables para los videntes. Son sueños de imagen. En lugar de estos aparecen efectos sonoros, táctiles, impresiones de movimiento, sabores, olores y sensaciones térmicas. Helen Keller describió cómo se perciben dichos sueños. Ella perdió a la edad de 2 años la visión y el oído. Sin embargo, en el transcurso aprendió a hablar y leer gracias al sentido del tacto. Helen menciona su experiencia cuando estaba totalmente nublada, es decir, ciega, muda y sorda. La escritora mencionó que sus sueños eran atolondrados y descontextualizados, y que a medida que iba aprendiendo, más a menudo soñaba. Soñamos para desprender fantasías, obsesiones y alucinaciones. Francis Crick, Premio Nobel de Medicina del año 1962 y Gray Mitchison. La escuela de desaprendizaje. La teoría del desaprendizaje de Francis Crick y Gray Mitchison. Estos investigadores proponen como misión de los sueños el desaprendizaje activo y no el olvido. Explican que mientras más estables sean las redes neuronales, mejor custodiada y un tanto más accesible será la información. Las redes neuronales se originan por programas genéticos, pero también son producto del desarrollo casual, refinado y afianzado mediante las experiencias del individuo. Estas experiencias no siempre son útiles al cerebro e incluso pueden ser perjudiciales. Crick y Mitchison las llaman combinaciones parasitarias. Existen 3 tipos de disfunciones. En primer lugar, cuando hay conexiones raras entre sí y que el cerebro agenda como extrañas asociaciones. En segundo lugar, cuando la excitación de muchas redes individuales puede conducir a la excitación de una gran red y solo de una, dando como resultado la obsesión. En tercer lugar, cuando las redes aisladas podrían excitarse
a partir de señales que no deberían provocar excitación alguna y haciendo que aparezcan alucinaciones. Por lo tanto, los estudiosos explican que el cerebro debe marginar o amortiguar estas conexiones defectuosas para que funcionen correctamente, siendo así los sueños los encargados de los procesos de expurgación. Finalmente, el resultado del desaprendizaje consistiría en que los sueños inconscientes reducen la probabilidad de que el pensamiento desorientados vuelvan a aparecer en un futuro. Los sueños como el basurero de la mente, desechando lo que no les resulta provechoso. Del hemisferio derecho. Gracias al estudioso Roger Sperry, se descubrió que en realidad los hemisferios piensan de manera distinta y que incluso se podrían decir que el hombre oculta dos cerebros bajo un mismo cráneo. El hemisferio derecho no puede articular palabras como el hemisferio izquierdo, ya que éste se encarga de aquellas imprecaciones negativas o cortas exclamaciones que responden a emociones intensas. A su vez, el hemisferio derecho funciona por imágenes, comprende relaciones espaciales, reconoce formas e incluso formas abstractas, y opera de inmediato y sin análisis previo. El hemisferio derecho reconoce rostros, musicalidad y es esencialmente emocional. Además, se dice que las emociones negativas y profundas residen en este hemisferio. Al comienzo de los episodios REM, la actividad eléctrica del cerebro se desplaza hacia la derecha. Asimismo, se ha encontrado que en pacientes con lesiones en el hemisferio derecho pierden la capacidad de soñar y que la estimulación en esta zona provoca imágenes ilusorias, sentimientos de familiaridad y extrañeza y ensoñaciones. Para Bacán, la función del sueño es la de proporcionar actividad nocturna al hemisferio derecho como compensación al papel subordinado que ostenta durante el día. Asimismo, se demostró en el año 1982 que cuando el sujeto despertaba en la fase REM era más fácil resolver actividades espaciales, aclarando posiblemente que el sueño REM tiene naturaleza imaginaria, fantástica y emocional, guiadas por el hemisferio derecho, estando entonces así los sueños estrechamente relacionados con el hemisferio derecho y sus características. Análisis histórico-cultural. Interpretación de los sueños. A lo largo de la historia se ha intentado hallar el sentido oculto de los sueños. Es así como en la Grecia antigua, las personas han ido a templos a embriagarse y a esperar la llegada de un significado de sus sueños. Este hecho era una especie de psicoterapia primitiva. Se esperaba que los sueños brindaran información acerca del futuro, soluciones a los problemas cotidianos, indicaciones para curar una enfermedad, entre otros. Los enfermos psicosomáticos apenas contaban con otro medio terapéutico. En Egipto, aquellos que buscaban consejos se dirigían al templo para dormir. Se preparaban para la noche con ayuda de, por ejemplo, alguna bebida alcohólica y esperaban la llegada de algo significativo. Esperaban a que el sueño se aposentara en ellos, proporcionándoles el mensaje personal o información que deseaban. En el siglo II después de Cristo, existían adivinos que interpretaban los sueños dando significado a acontecimientos u objetos partícipes del sueño. Artemidoro de Dalis fue autor de una obra sobre los sueños, en donde recopiló los diversos significados ordenados alfabéticamente. Para él habían dos clases de sueño, los comunes y los mánticos. Los comunes eran aquellos en los que se expresaban sensaciones físicas, deseos o temores diurnos, de forma que no había nada que interpretar. Muchos más numerosos eran, al parecer, los sueños mánticos, a partir de los cuales se podía profetizar el futuro. El intérprete tenía que ceñirse a dichos sueños de la misma forma que el traductor a un texto. Los libros eran utilizados de la misma forma que un diccionario. Por ejemplo, soñar con la caída de los dientes o una escalera podría significar una premonición. ¿Cuánto tiempo hay que dormir? Para algunos 5 horas son suficientes, para otros 10 horas. La media es de 7 horas y media, con un margen de 1 hora. La relación entre las duraciones de las fases REM y no REM vienen genéticamente programadas.
Sin embargo, los científicos han delimitado las fronteras entre lo genético y lo ambiental. Se encontró que gran parte de las características del sueño son hereditarias, como la cantidad del tiempo que se necesita para dormir, la frecuencia con la que uno se despierta en la noche y el tiempo que se mantiene despierto en la cama. Además de ello, la duración de los estadios deriva fundamentalmente del control genético, así como también fenómenos del sueño como sonambulismo, problemas para dormir, despertar frecuentemente, entre otros. ¿Se nace madrugador o trasnochador? Normalmente se sabía que esto estaba determinado más que nada por las costumbres de las personas. Sin embargo, también tiene que ver mucho la temperatura corporal que posean. Si uno se acuesta más tarde de lo acostumbrado, se desplazan los ritmos corporales y con ellos el mínimo térmico y la hora óptima de dormir. La diferencia entre estos dos tipos de personas radica en la amplitud térmica, siendo esta 0.4 en los madrugadores y 0.8 en los trasnochadores. ¿Se puede aprender mientras se duerme? La respuesta es no. Durmiendo no se aprende nada o casi nada, aunque innumerables veces se ha intentado. Solo se aprende cuando se está en estado de vigilia o cuando se está en estadios alfa o beta, donde el tema interesa a la persona. A la hora de dormir, nada accede a la memoria a largo plazo. El ritmo de trabajo. En un trabajo nocturno, el hombre puede adaptarse durante 3 a 7 días. En un turno variable, el ritmo biológico sufre un mayor desgaste, lo cual incide negativamente en su rendimiento. Presenta secuelas físicas como alteraciones del sueño y en la digestión. En los vuelos transoceánicos, por ejemplo, si deseamos viajar de Perú a Australia, en el que hay una diferencia de 16 horas, no todas las personas van a tener la misma capacidad para moldarse a las nuevas circunstancias temporales. Algunos ritmos son fuertes, otros son débiles, unos apenas se dejan influir por las circunstancias externas, mientras que otros están más abiertos a influencias exteriores. Los individuos con una baja amplitud térmica se amoldan más rápidamente a la nueva rutina horaria. Los madrugadores alcanzan el máximo térmico relativamente pronto y parecen tener periodos circadianos más breves. Su carácter tiene tendencia a la introversión. Los trasnochadores tienen un máximo tardío y periodos más largos, mostrándose más bien extrovertidos. Los medicamentos son efectivos para el insomnio. El uso de la valeriana no es nociva, pero tampoco es tan efectiva, igualmente que los antihistamínicos. Por otro lado, los barbitúricos actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos, desde la sedación suave hasta la anestesia total y la euforia. Dificultan el despertar del individuo, conducen a la depresión respiratoria y los tipos inciden en el sueño REM y delta, además de una alta dependencia. Las benzodiazepinas. Es un medicamento usado como somnífero y solo causa efecto en el cerebro, ya que este tiene receptores especializados. Inhibe ciertas áreas, sobre todo en la corteza cerebral y el sistema límbico. Reduce la ansiedad y provoca la relajación muscular. Trabajo de campo. El instrumento de investigación fue una escala de tipo Likert para evaluar la participación del lenguaje hablado y escrito en los sueños en el incremento y organización de las representaciones oníricas. El objetivo fue evidenciar que el lenguaje organiza e incrementa los sueños. La muestra utilizada fue de 5 niños de nivel educativo preescolar, 5 de nivel educativo primario y 5 de nivel educativo secundario. Aquí podemos visualizar el instrumento de evaluación en cuestión. 1. Recuerdo el contenido de mis sueños al despertarme en las mañanas. 2. Nunca sueño o no recuerdo mis sueños. 3. Me gusta contar mis sueños a otros y esto hace que sueñe más seguido. 4. Suelo interpretar y reflexionar sobre el contenido de mis sueños, por tal motivo sueño más seguido. 5. Suelo escribir mis sueños al despertar en un diario personal. 6.
Cuando me cuentan una historia y la comprendo, suelen aparecer escenas de la historia en mis sueños. 7. Cuando veo y leo un relato, sueño con algo relacionado a ello. 8. Mis sueños parecen como una historia. 9. Sueño con cosas sin sentido y que son difíciles de explicar. Y por último, el número 10. Suelo soñar con más personas cercanas a mi entorno social. Procedimiento. 1. Se procedió a la creación del instrumento de evaluación siguiendo con las especificaciones recomendadas. 2. Se realizó la virtualización del instrumento a través de la plataforma Google Forms. 3. Se contactó a la muestra requerida. 4. Se solicitó a la muestra tomar el instrumento en cuestión. 5. Finalmente, se procedió a la descripción de los resultados cualitativos y cuantitativos de la presente investigación. Resultados del cuestionario. Como se ve en pantalla, la primera fila son las preguntas enumeradas del 1 al 10. Los números que se ven aquí son los promedios de los 5 niños de inicial, los 5 niños de primaria y los 5 niños de secundaria, los cuales fueron evaluados en la escala Likert del 1 al 5. Discusión. Respondiendo al problema de investigación, ¿qué rol juega el lenguaje en la actividad onírica de soñar? Según los resultados de la encuesta realizada, se deduce que mientras más experiencias que involucren al lenguaje se tengan, más actividad onírica se tendrá. Pues bien, gracias a lo descrito a lo largo del marco teórico, podemos concluir que el lenguaje está implicado en el desarrollo de las representaciones oníricas. Asimismo, el lenguaje, el cual está inmerso en nuestra interacción social diaria, se relaciona con la teoría del desaprendizaje de Crick y Michelson, debido a que a la hora de aprender, obviamente teniendo como mediador al lenguaje, se crean conexiones sinápticas muchas veces innecesarias, las cuales durante la fase REM del sueño se van eliminando. Esto es así ya que estos personajes creían que durante esta fase se van fijando los recuerdos adquiridos hasta antes de dormir y que se van integrando en la memoria de largo plazo, a la vez que se descartan aquellas informaciones o recuerdos considerados irrelevantes e innecesarios. Conclusiones. Existe correlación entre la adquisición del lenguaje y la organización de los sueños. A un lenguaje más desarrollado, los sueños se harán más complejos. El caso de Helen Keller indica que antes de aprender a leer y escribir con el sistema Braille, sus sueños eran muy escasos y solo eran imágenes confusas. Después de la alfabetización y la mayor interacción social educativa, sus sueños fueron más frecuentes y más organizados en cuanto al contenido semántico y autobiográfico. A nivel psicológico, el soñar ofrece que se elabore el material emocional o intelectual remitido y que sea almacenado en el reducto más profundo. Las representaciones oníricas no tienen la capacidad de predecir el futuro, pero aparentemente sirven para organizar la información del inconsciente. Finalmente, soñar es una actividad donde el hemisferio derecho tiene que estar en actividad, ya que el hemisferio izquierdo ya estuvo activo cuando estábamos despiertos. Recomendaciones. Consejos para dormir mejor. 1. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. 2. No hacer una comida fuerte antes de dormir. Es recomendable que se ingieran los alimentos 2 horas y media mínimo antes de irse a la cama. 3. No realizar ejercicios físicos y violentos antes de acostarse. 4. Tener una habitación ordenada. 5. Usar la cama exclusivamente para dormir, no para mirar televisión ni para descansar. 6. Disminuir el consumo de tabaco. 7. Evitar bebidas como el café, té o a base de cola después del mediodía. 8. No tomar grandes cantidades de alcohol antes de dormir. Se ha demostrado que una ligera cantidad de alcohol puede inducir al sueño, pero no en grandes cantidades. 9. Irse a la cama solo cuando se tenga sueño.
10. Renunciar a las siestas para generar un mayor sueño. 11. Buscar tranquilizarse antes de dormir. Esto puede ser con técnicas autosugestivas, por ejemplo. 12. Escuchar melodías suaves antes de dormir y solamente 1 hora. 13. Seguir el método que mejor se le acomode, ya que cada persona tiene un organismo diferente. 14. Evitar angustiarse antes de